Bienvenidos. Hoy tenemos la chispa entrevistando a los compañeros de Red ECU Joven, es la organización de juventud del partido ECU, cuyo trabajo consiste en incentivar la participación de los jóvenes en la política española. Por un lado tenemos a Miriam Sivian Esmendia, 29 años, lleva en Red ECU Joven desde nada menos que 2013, así que 7 años ya. Tiene estudios de Humanidades y Educación y se dedica a la administración del comercio internacional en el sector de la tecnología. Además es de origen canario-andaluza catalana. Y luego, por otro lado, Antonio García González, 24 años, también canario, aunque vive en Madrid, y ha estudiado Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Lleva en Red ECU Joven desde 2017, 3 años, y ahora mismo es el coportavoz masculino de la organización. En primer lugar, os definís como una organización progresista y ecologista que, al igual que el partido ECU, trabaja por la ecología política, la equidad y los derechos humanos. Explicadnos un poquito primero cómo podéis desarrollar esos ejes, ¿vale? Así a nivel general. Sí que es cierto que la Red Ecojoven, aparte de derechos humanos, ecología política y la equidad, sí que trabajamos también desde el ecofeminismo, ¿no? Esos son como nuestros 4 ejes fundamentales. La ecología política se basa sobre todo en que hacer del espectro político y una profundización de lo que es la ecología. La ecología no es solo proteger el medio ambiente, también es que las políticas que se hagan, los programas o políticas públicas también tengan en cuenta la ecología, la sostenibilidad y el desarrollo a futuro de las poblaciones y así. La ecología política es muy profunda, no voy a meterme, sobre todo porque no tengo apuntes ahora y los tengo más guardados, pero sí que es cierto que enfatiza eso, ¿no? Al final, ECU trabaja mucho en la transversalidad. O sea, si no trabajamos solo un punto de vista, trabajamos muchísimos puntos de vista diferentes. Entre ellos también está la equidad. O sea, si nosotros no entendemos la sociedad actual, sino es a través de la justicia social y de la equidad, que son dos conceptos diferentes, pero que tienen mucho en común. Y esto viene a ser a que entendemos que el sistema actual, tanto el capitalista, consumista, como el sistema heteropatriarcal, se basa en un sistema de desigualdades. O sea, si esto de aquí está la Constitución, de que nacemos libres y somos iguales ante la ley, es una mentira. Así, eso lo hemos reconocido y entendemos que existen desigualdades estructurales, no solamente no solamente como individuos, sino como colectivos, también existen desigualdades estructurales muy fehacientes. El tema de los derechos humanos, esto es fundamental. Esto es fundamental porque lo repetimos tanto no es solo la Carta de Derechos Humanos, sino también son las diferentes políticas que ha llevado el alto comisionado de derechos humanos, desde la discriminación a las mujeres, a las personas migrantes, a los niños y también a las personas con discapacidad, perdón. Que no son personas discapacitadas, son con discapacidad, que siempre se me escapa. Y todo ello no es solo esa carta de 30 artículos súper preciosa, bonita, ideal, pero que en realidad no se lleva a cabo. Incluso en nuestro propio país, en España, no se llevan a cabo. En el caso, también esto se lleva mucho en el Partido Verde Europeo, que es nuestro partido madre dentro de Europa, por así decirlo. En el que todas las políticas, todo lo que se hace dentro de la Unión, también tiene que llevar un enfoque en derechos humanos. ¿De acuerdo? Entre ellos, por ejemplo, el rechazo al Tratado de Comercio con Vietnam, ya no solo en términos ecológicos o de ecología, sino en términos de derechos humanos y todo lo que hay detrás. Esto también se rebasa con Canadá y su asunto con las poblaciones indígenas canadienses, con Estados Unidos, con países de América Latina, con países incluso de la propia Europa. Que recordemos que la Unión Europea no es Europa, pero que Europa va más allá que la Unión Europea. Y más o menos así. Y nuestro último es el ecofeminismo, que esto nos encanta. O sea, sí, somos fan del ecofeminismo.
que lo puede desarrollar muchísimo más Miriam, pero te voy a dar un adelanto porque luego Miriam seguro que hablará un poquito en la jornada ecofeminista, pero el ecofeminismo básicamente junta las dos ramas, el feminismo y el ecofeminismo y la ecología. ¿Qué es lo que ponen en atención estas dos ramas? Los cuidados y la vida, básicamente. Al final, nos guste o no, somos animales. O sea, si los seres humanos son animales, necesitamos de la naturaleza para seguir viviendo. Necesitamos de la compañía de otros seres animales, como sean los perritos o Miriam, en mi caso, que nos hablamos un montón. Necesitamos esa base social, esa, ¿cómo se dice? Ese Ese apoyo. contacto humano, sí, ese apoyo para poder seguir, no digo existiendo, pero sí vivir de una buena forma. Entonces, esas son las dos, a donde vertebren las dos ramas, ¿no? Un feminismo que tenga en cuenta tanto naturaleza como los seres humanos en el sistema de cuidados, que, bueno, que en la actualidad lo hemos visto que están de capa caída. A mí sí que me han llamado la atención un par de cosillas. En primer lugar, cuando decís bueno, digamos que la propuesta que hacéis vosotros parte del presupuesto de que el capitalismo es un sistema basado en desigualdades. Entonces, yo no sé si con esto queréis decir hasta qué punto el capitalismo es incompatible con una sociedad ecológica, con una sociedad igualitaria, con una sociedad que respete los derechos humanos. Pues desde nuestra perspectiva el capitalismo es incompatible porque es un sistema en el cual no solo se oprime al ser humano como sociedad, sino también a la naturaleza y va más allá de los límites que la naturaleza nos puede proporcionar para un bienestar. Entonces, basándonos en ese principio, ya como partido ecologista, este sistema no nos convence y queremos un sistema alternativo, económico y social, que sí que permita un desarrollo, no diré sostenible, pero sí sustentado en el tiempo, en el que limitemos el uso de los recursos y en el que nos concienciemos para un decrecimiento progresivo. Esta palabra da mucho miedo, la palabra decrecimiento, pero es que un crecimiento exponencial tampoco se puede permitir en cuanto a recursos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, el decrecimiento no es más que un estudio planificado de los recursos que tenemos para usarlos de la manera más coherente posible y más respetuosa, no solo con nuestro entorno, sino también de manera equitativa socialmente. Por eso no creemos en el capitalismo como sistema. El decrecimiento progresivo quiere decir decrecimiento económico, entiendo. Es un decrecimiento económico y un decrecimiento en todos los sentidos, también a nivel demográfico. Esto también puede asustar porque no podemos seguir pretendiendo que somos los únicos habitantes de este planeta y el planeta tiene límites. Entonces es un decrecimiento en su más amplio espectro, porque este crecimiento exponencial para nada es sostenible y somos muy conscientes de ello. Yo, que por ejemplo, añadiendo lo que dice Miriam sobre el crecimiento, aquí vemos como la última semana ya el gobierno de España ha dado más apoyo a la industria automovilística como forma para poder ayudar a la economía, pero no ayuda tanto a la educación o no ayuda tanto de manera proporcional al transporte público urbano y rural. Es decir, eso es muy importante porque se está poniendo el foco en coches eléctricos, que vale, que está muy bien, que no te vamos a decir que no, pero no es la solución. Es decir, más coches en nuestras calles no es soluciones. Al final vivimos en ciudades que el espacio público está hecho para el coche y no está hecho para la vida humana. Y también por parece, lo del decrecimiento humano, parece algo que vayamos aquí a hacer campos de concentración o algo, y no, es todo esto. Un ejemplo muy fácil, esto es una discusión que tenemos mucho dentro, porque sobre el ecologismo, el capitalismo y el crecimiento humano. Porque no es lo mismo ser una persona en España que ser una persona en Estados Unidos, ser una persona en Guinea Ecuatorial o ser una persona en Argentina. Porque no tenemos los mismos niveles de consumo y no tenemos los mismos niveles de recursos. Mientras que una persona en África puede tener el gran acceso a recursos, pero no tienen grandes recursos, pero no tienen acceso porque son cerrados y son extraídos por empresas del norte global,
En Argentina sí que tienen acceso, pero los accesos son más limitados, mientras que en el norte global lo que hacemos lo de siempre. Neocolonialismo, extracción de recursos y de profesión de vida. Esto es un ejemplo que me pasó. Pues el hecho es que yo vivo en una isla que está muy densamente poblada, ¿de acuerdo? Es decir, yo no vivo en la España vacillada, yo vivo en la España sobreexplotada, básicamente. Y una de las cosas que a mí me ha hecho siempre, una vez me pasó en una guagua fue que me dijo una persona, vamos a decir estúpida, porque es que me cae mal, que es que en el planeta había mucha gente, ¿no? Y que claro, y eso te está quejando por una cola de tráfico que había en un sitio oportuno donde pasaba la guagua en ese momento. Entonces decía, es que en África tienen un montón de niños, no sé cuánto. Y digo, chacha, pues si te pones a pensar una cosa de cómo son las curvas demográficas, de cómo la transición demográfica se está viendo en Europa, que nos estamos envejeciendo, que no es lo mismo tener 7 hijos en España que tener 7 hijos en el África subsahariana, donde los hijos son la sostenibilidad de los padres en el futuro. Entonces, Claro. el hecho no, yo por ejemplo, sí que es cierto que al final estamos viendo una reducción de la población porque al final no tenemos tantos recursos para tener tanta población en el mundo. Es decir, hay países como China o India que aparte de su población está bajo umbrales de pobreza o está bajo umbrales de su propia situación de calidad de vida es bajísima. O sea, y no es por el hecho de, pongo estos dos países, no porque sean baladí o porque estén fuera del norte global, sino porque son siempre los mismos ejemplos que se nos pone, pero también lo vemos en España, como hay gente que está bajo el umbral de la pobreza. Canarias, por ejemplo, tiene cerca del 30% del paro, 30% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, y aún así son sociedades muy precarias. Y en cuanto al decrecimiento, también lo que ha comparado de los países es que no consumimos igual exactamente si estamos en el norte global que en el sur global. Entonces, si pudiéramos equilibrar esa balanza, eso también es parte de la teoría de decrecimiento, porque nos ayudaría y mucho a reducir costos ambientales, a reducir contaminación, a reducir producción, pero desde una planificación de alguna manera bien estructurada, que eso también nos falta como sociedad industrial, ¿no? Y que esa industria camine hacia una producción que sea más respetuosa. Pues más inversión en innovación, ¿por qué no? Cuidado también y ojo con todo lo que es innovación y tecnología, porque también requiere del uso de determinados materiales, como hemos visto, del litio, que puede someter de nuevo al sur a determinados mecanismos de explotación que venimos practicando desde siglos anteriores y que es una retórica que se repite y que se repite, ¿no? Que a nosotros nos permite en el norte tener un estado de bienestar, pero a costa de poca justicia social en el sur. Y eso es algo que tenemos que reformular y que también nuestra formación política persigue. También, Antonio, muy interesante el de que los espacios públicos están planificados para el tránsito de los coches. Y es así. Ahora, por ejemplo, en Barcelona, en la ciudad en la que vivo, se han ampliado carriles bicis, se han peatonalizado otras muchas áreas y, por ejemplo, una arteria tan grande como puede ser Vía Layetana se está planteando peatonalizarla mucho más tiempo del que ahora lo está, porque son sábados alternos que determinadas calles se peatonalizan aquí en Barcelona. Entonces, ese tipo de soluciones son muy prácticas, persiguen precisamente que haya una bajada de contaminación, un uso de medios de transporte alternativos que no tienen por qué ser necesariamente el coche, la manera en la que nos desplacemos de manera prioritaria puede ser la bicicleta, podemos desplazarnos en transporte público, que ahora va a sufrir una crisis también con lo del coronavirus, ya que son espacios que se viven en común, pero a ver cómo reformulamos aquello para que no dejemos de usarlos, ¿no? Y sobre el coche eléctrico, también hay que decir que es una solución temporal, porque los recursos de litio son limitados, que son con los que se construye la batería. Entonces, si ahora no empezamos a investigar cómo se va a reformular ese tipo de transportes, ya vamos tarde, porque es una solución a 50 años vista, ¿no? Si por algo se caracteriza nuestra formación política y en general los verdes, yo diría que es por una visión a largo plazo siempre. No somos para nada una formación cortoplacista. Es decir, cuando se habla de nacionalizar las empresas que ahora se están desmantelando por la deslocalización, de nuevo por someter a países más desfavorecidos a una explotación, porque sigue siendo explotación, son más baratos producir allí, nos planteamos nacionalizarlas, sí, pero ¿produciendo qué?
No queremos una solución a corto plazo de dar trabajo. Sí, sabemos que el trabajo y la fuerza laboral hay que emplearla, pero ¿cómo? Eso es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de planificar, y que muchas veces a la ligera pues seguimos con esa mentalidad de proletariado, que sí que está bien que la tengamos presente porque venimos de la izquierda, somos una formación política en España que es progresista y que es de izquierda, pero no debemos dejar de lado lo que es el ecologismo. Entonces estamos en esa construcción entre dos fuerzas que ahora somos de las pocas formaciones políticas que se plantean, porque preservar a toda costa el trabajo no es tampoco solución. Hay que preservarlo de manera estudiada y de manera que suponga una solución a largo plazo, no una solución de aquí a 10 años, porque si dentro de 10 años va a pasar como los astilleros ha pasado en muchas zonas industriales, que va a volver a ser un problema y vamos a tener otra vez el problema del desempleo, pues para mí no es solución. Ha sido un parche. Y eso es lo que tenemos que aprender en la política española y en la política en general, dejar de poner parches y empezar a planificar y estructurar las cosas con cabeza, con consenso y con paciencia también.